será la presencia del bendito niño, pero hay momentos que uno dice como cierta esperanza, como si hubiera convivencia, como si hubiera comprensión. Claro que eso no deja de ser sino una cosa muy momentánea, pero de lo que lo voy a hablar tiene más importancia de lo que yo creo la gente quizás le vaya a dar. Así como seguido de otro hecho, se han efectuado una serie de actos y de reconocimientos a Andrés Eloy Blanco, por supuesto gran representante del Partido de Acción Democrática, exministro de Relaciones Exteriores, tanto en Venezuela, pero a la vez el gobierno de Venezuela apoyando los actos que fueron en México, que tuvieron lugar en México. Se está haciendo un gran libro sobre Augusto Mijares, y lo que es más increíble cuando es de un gobierno a otro gobierno, es que se ha mandado a hacer, no sé si está lista, una gran estatua de Isaías Medina Angarita. Por supuesto, los políticos pueden darle la interpretación que quieren, porque también se dice que quienes tumbaron a Medina Angarita han sido los de Acción Democrática. Pero no veamos más allá, sino de lo bueno, de que se hayan hecho reconocimientos a personas que no son del mismo partido en el cual pues está gobernando el doctor Caldera. Por cierto, que no sé a qué partido pertenece, pero es el presidente que en este momento está gobernándonos. Y esos hechos, creo que también la publicación del libro de Ramón Díaz Sánchez, una bellísima edición que circula entre 5 o 6 personas que han tenido la suerte de recibirlo, porque esos libros tan hermosos y tan costosos, pues no los podemos leer los que no pertenecemos a lo que sería la nomenclatura. A propósito de libros y de cosas, Zapata, que dicen caricaturista, humorista, ensayista, candidato a la presidencia, con muchas posibilidades de serlo si hubiera seguido el juego, mucho más de, yo no sé de lo que él cree, porque yo estoy segura que él sabe lo que hace, y por eso paró el juego, no sé si por temor a de que fuera electo, o por el terror que produjo en los otros candidatos. ¿Qué año fue eso, Zapata? Cuando fue candidato Carlos Andrés Pérez, que después ganó. Era sido difícil, era un fuerte candidato, era un buen candidato también Pérez, ¿no? Pero tú tenías... Pero todos esos autobuses, a mí siempre, la otra vez que estuviste aquí, yo me acordé de eso, de esos autobuses llenos de gente, pero autobuses no pagados. Pero ahora entró en otra cosa, Zapata internista. Entonces no te has metido a médico, ¿no? Supongo yo. No. Ni a curandero. No, porque no tendría pacientes. Yo en realidad sí podría ejercer la medicina, pero no he encontrado a quien se deje. Bueno, pero si se hubieran dejado gobernar por ti, con más razón. Bueno, peor todavía. Y ahora que está de moda la imposición de manos, el convencimiento por la palabra, que no otra cosa hacen los analistas, ¿no? Sí. Entonces hubieras podido perfectamente. Sí, que creo que es un procedimiento bueno. Yo creo que por medio de la palabra, por la persuasión, uno puede curar y sobre todo enfermar a una persona. Hay gente que se enferma porque la persuaden y hay gente que se cura también por la misma razón. Los discursos de los dirigentes políticos tienen mucho de eso, ¿no? Tienen mucho de cura o tienen mucho de enfermedad, según el caso. Un dirigente político puede volver loco a un país, absolutamente a todo el país, como lo hizo Hitler, por ejemplo, como lo hizo Mussolini, que volvieron locos, absolutamente locos a todos los alemanes. Pero contagiaron también a muchos otros países. Que no eran alemanes, y hay, otros y hay muchos que no se han curado, tanto en Alemania como en otras partes, porque la enfermedad que inoculó por ese poder de convicción que a mí no me parece que exista cuando lo veo en las películas. Es increíble. Yo no puedo creer que una tanta persona, gente sí, a la voz de Hitler era así. Las películas que uno es impresionante. Pero la actuación de él, sobre todo, tanto de Hitler como de Mussolini, es prácticamente grotesca. Al menos con esos ojos lo ve uno actualmente y esa es la impresión que le da. Pero quién sabe,
puede ser que ocurra como con las religiones, que uno siempre cree que las otras religiones que no son la de uno son las grotescas, pero los otros a lo mejor se ríen de los ritos de la religión de uno. No, pero en cuanto a religión, en estos días una persona que trabaja en casa de una gente amiga mía dejó todo lo que estaba haciendo, una persona que trabajaba hace mucho tiempo y muy ordenada, porque al parecer hay un señor, no sé si de origen brasileño o colombiano, que habla todo el día por la radio, y habla y habla y habla, y parece que tiene embelesado así donde va, llena multitudes y la gente... Sí. Yo no sé si tú sabes a quién me refiero, yo no sé muy bien a quién me refiero. Pero... No, pero yo he conocido brasileros. Cuando en Bogotá hicieron el primer congreso de brujos, de brujería, yo estuve ahí. Y ¿Por me brujo tocó, o por oyente? yo estuve como brujo oyente, y entonces me conocí un montón de brujos, entre ellos aquel que doblaba llaves. Ah, yo viajé en un... Uri en Geller. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Estaba Uri Geller entre ellos, pero había otros que por persuasión, precisamente, por hipnotismo, por imponer las manos, porque tenían contacto sideral, o quién sabe cómo se llame ese tipo de contacto con lo que ellos llamaban los gurús o el gurú. Ellos producían cosas, ellos curaban gente, hacían infinidad de cosas. Aquí en Venezuela también tenemos gurús, por cierto. En el campo de la astrología, por ejemplo, hay el doctor Gómez, por ejemplo, que ha hecho vaticinios. ¿Tú eres amigo de ese Gómez? ¿Cómo es él? Ah, no, el Gómez del que yo soy amigo es Juan Vicente Gómez. Yo sé, pero Gómez, del otro no. que es nieto. Que es nieto del Gómez, generalísimo. del que era Gómez una sola vez, Sí. pero era suficiente. Yo creo Claro, que sí. este es Gómez 2 veces. No, este es otro Gómez que es Yo sé, es el el que astrólogo. dice, el astrólogo, el que lee la carta astral y que predice muertes que por fortuna Especializado en no el se cumplen y doctor todas esas Caldera, cosas. sí. Ahora, fíjate una cosa, yo te dije lo de internet y generalmente Por internet. toda la Yo te he persona... hecho perder lo que estás diciendo, Sí, adelantándolo. tú seduces con la palabra y yo me hubiera gustado seguirte oyendo por el otro camino. Pero entonces, pues, me llamas la atención porque esta vez vino por una cosa específica, así como vino porque Zapata está en Internet. ¿Qué es eso, Zapata? ¿En qué te metiste tú y en qué nos metiste a nosotros? Bueno, ante todo, es cierto, sí, yo estoy metido ahí, yo estoy en Internet, pero también debo aclarar, para no quedar como una persona que está engañando a la audiencia multitudinaria de este programa, como un engañador. Yo estoy en Internet, pero Internet no está en mí. Por lo menos en el momento de hacer este programa, Internet todavía no está en mí. Yo no me he internado, no he interiorizado Internet en mí. No manejo el lenguaje de Internet, no navego en Internet. Yo, ahora mi trabajo sí, gracias a la habilidad de otros que sí saben manejar Internet. El trabajo mío, que está en Internet, es un trabajo como el que yo hubiera hecho, aunque no hubiera sido para Internet. El criterio que me guió al realizar ese trabajo que me encargó la CanTV fue... Que hay que decir que fue una cosa bien inteligente de Gustavo Rosen, de Álvaro Benavides y del grupo, porque ya ustedes van a ver de qué se trata. Es un trabajo, como lo digo yo en un video que hicieron a propósito de la exposición que va a haber en el museo que lleva tu digno nombre, o que se dignifica con tu nombre, lo va a ver el público. En ese video yo digo que la expresión más antigua de comunicación del hombre es la pintura, es el dibujo. No la expresión de comunicación directa, sino la expresión de comunicación que permanece. Porque la escritura permanece, pero la escritura es posterior a la imagen. La imagen se da primero y después se da el signo abstracto con el que se representa la imagen. Pero la representación del bisonte, la representación del venado, la representación del símbolo que utilizaban en aquella época, si es que se puede llamar época a algo tan remoto, era original, era anterior a todo. La forma de comunicación primaria es la forma, la figuración, la representación del mundo, y que Internet
se haya fijado en esa cosa tan antigua, siendo Internet tan moderno, y que al mismo tiempo esa cosa tan antigua como es el viejo y noble dibujo y la vieja y noble pintura sirva para Internet, que es tan moderno, a mí me parece sorprendente. Que yo participo en Internet conservando mi lenguaje de siempre. Pero en un momento dado, digamos, un cierto número, muy corto generalmente, porque a los pintores, como Zapata se le dice a las cosas con muy poco tiempo y el resultado es muy grande, y vino un grupo y te dijo, vamos a hacer. ¿Y vamos a hacer qué? ¿Qué te dijeron? Y que tú dijiste que sí y lo hiciste. ¿Qué te dijeron? Bueno, a mí la primera persona que me habló de eso fue Álvaro Benavides, ¿no? Que siento que un poco tiene mucho que ver con la idea original, ¿no? Con la idea de encargarme ese trabajo a mí. Ellos piensan que la página de información con que cuenta la CanTV en Internet, homepage, ¿no? Que según parece tiene, es que yo estoy menos en Internet que tú, por eso yo no sé decirlo en esa forma como tú lo sabes decir, y que según parece satisface a la numerosísima clientela de la CanTV de la manera más absoluta. Ahí uno puede averiguar dándole a las teclitas aquellas. Tú no lo sabes hacer. No sé, pero uno puede averiguar todo. No, yo pago lo que la CanTV me cobre siempre. No hay cosa que me tenga me da a mí más miedo a que me corten el teléfono o la luz. Cuando uno le corta la luz, pero cuando uno le corta el teléfono es algo horrible. Lo mismo, fíjate que en Venezuela hay un dicho prácticamente, le cortó la luz. Es decir, antes de que dijeran le cortó las patas, cuando se referían a alguien que suspende a otro, ¿no? En su actividad amatoria, por ejemplo. Bueno, antes decían le cortó la luz. Y le cortó la luz es correctísimo, elocuente y nos duele a todos. A uno cuando le cortan la luz es que le cortan todo, realmente, y más con la cantidad de cocinas eléctricas que hay ahora. Yo te confieso que, bueno, lo que pasa es que está unido el teléfono, pero sin teléfono, yo no voy ni siquiera, una vez que me dijeron que iba a Los Roques, en aquel entonces Los Roques eran remotos, y pregunté, ¿hay teléfono? Sin el teléfono no voy. Es que soy una fanática de los teléfonos. Porque no había teléfono que usaba ahora, no, que el telefonito ese que carga en este bolsillo. Sí, pero ahora ya voy a hablar de eso. Pero entonces tú aceptaste y todos ustedes pueden ver los dibujos de Zapata todos los días, en el momento que quieran. Y él hizo una cantidad de 50 dibujos que por supuesto van a ser expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Pero qué más? Yo me imagino que... ¿Cómo va a ser eso? La gente se pregunta cómo es eso. De información que tiene la CanTV es tan perfecta que uno puede, dándole las teclitas, meter su nombre en Internet y averiguar cuánto le debe a la CanTV. Ahora, las personas que quieran hacer eso, yo les recomiendo que lo separen de la contemplación de mis dibujos, porque eso de ver los dibujos míos al mismo tiempo que le están diciendo debes tanto, yo creo que conspira en contra de las artes plásticas y en contra de mi persona como artista plástico. Para que no te unan con eso. Que no me unan con deudas. Usted le debe a la CanTV por aquí y mis cuadros están por aquí. La CanTV cobra por allá y me paga a mí por allá. Ahora, tú entonces concebiste los dibujos, tú empezaste, ellos te enseñaron qué era el Internet y cómo funcionaba, porque los dibujos están en función de algo que va más allá del teléfono, porque hay algunos bellísimos dibujos que tú hiciste sobre el teléfono y que ellos decían, pero qué bellísimos dibujos, pero es que lo que nosotros queremos es el espacio, porque es Zapata cibernético. Claro, yo he tenido la relación que más o menos toda la gente tiene inevitablemente con Internet. Bueno, basta ser amigo del doctor Simón Alberto González para ya estar navegando, porque él se dedicó a la navegación totalmente. Por cierto, sus únicas relaciones exteriores en este momento son con el espacio infinito. Sí. Imagínate lo que la conquista. Pero te advierto una cosa, que eso me ha hecho mucho daño, pues mi compañero de lectura. Y bueno, ahora si no leo Internet... Ya nada, de aquella pequeñez de ser canciller de la República a ser dueño, representante de sí mismo ante el espacio infinito, hay una diferencia muy grande. Claro, para beneficio de él. Bueno, por y de cierto, todos pero nosotros. no me has dicho, esas van a ser 50 dibujos que tú hiciste en relación como tú vistes que va a ser el espacio. Con el tema de Internet, con el tema de la relación actual del hombre con Internet. En relación al mundo que Internet nos abre, nos presenta, que yo, por cierto, no creo haber interpretado a cabalidad, no por incapacidad plástica,
sino por ignorancia de la amplitud de ese mundo. Yo creo que el No, mundo parece que es absolutamente... es infinito. Se plasma la palabra infinita, es infinito. Que es infinito. Y entonces esa idea de infinitud, tal vez yo no la haya interiorizado lo suficiente, pero traté de representarla lo mejor que pude en un buen número de los dibujos que hice. ¿Tú crees que podemos enseñar parte ahora y parte después de los dibujos? Tú me los pusiste en cierto orden, ¿no? No, están... Entonces, yo los enseño y tú los comentas. Sí, la primera cosa que hay que decir es que se trata de fotocopias, ¿no? Lo que quiere decir que están mal hechas, ¿no? Porque lo hicimos nosotros, la fotocopia. Bueno, la mitad culpa de la fotocopia, la otra mitad culpa del autor de los dibujos, ¿no? Bueno. Yo te comparto la culpa. Bueno. Y entonces, pero se ve bastante nítida. Yo lo estoy viendo ahí en la pantalla, cuando aparece bastante nítida, Explica lo que es. en donde estamos combinando un poco ese aspecto que para la casi totalidad del público es mecánico, que hay en el aparato de Internet, que hay en la computadora. Además va a tener olor, tú sabes. Pero mezclándolo con el viejo romanticismo, con ese romanticismo que incluye hasta el olor de las flores, porque según me enteré después, me lo dijo Álvaro Benavides, A ver. están estudiando la manera de meter olores también en Internet. Por cierto que esto va a ser el afiche, me dijeron ellos a mí. El afiche de la exposición. El afiche de la exposición. Aquí tenemos... Esas tres figuras que están un poco demasiado blancas en la reproducción, están contemplando el cielo, pero allá al fondo, detrás de esas tres colinas, hay un aparato, una pantalla, en donde lamentablemente en esta reproducción no se ve, en donde hay un cielo que es más cielo que el cielo en el cual ellos lo están contemplando. Hay unas reproducciones que están bien hechas, por cierto, no vayan a creer que yo estoy difamando de todas, ¿no? Esta que tenemos ahora enfrente también es lo mismo. Esta mujer lo que habla va como directamente al infinito, va como directamente al espacio. Estrellada la pobre. Como justamente hablábamos, que se abren posibilidades a la gente que navega en Internet. Esto me gustó mucho, lo estuvimos conversando Álvaro y yo, porque Zapata lo que hace es pintar, nosotros lo que hacemos es montar. Pero Nosotros somos los que son ustedes, muchachos, nosotros somos los trabajadores. Pero tuve que ponerle título a este después de haberlo hecho, y el título que le puse es algo así como el título, yo no me acuerdo cuál es el título exactamente de esto, pero se refiere al hecho de que son personas que pudiendo relacionarse no lo están haciendo, están desenchufadas, porque el enchufe cuelga y está a la vista, y es como si nos hubieran cortado la luz. son como cuatro individualidades, están separadas completamente. Es muy curioso que el Internet parece como si trabajara en pro del individualismo, porque uno se esconde solito allá en su cuarto con su aparato, pero resulta que no, que uno está en conexión con la humanidad entera, con Internet. Sirve para las cosas más raras del mundo, el Internet. Por cierto, de conexiones, no conexiones, yo quisiera decir que uno de los textos más bellos, más hermosos, y está relacionado con la admiración que te tiene, es que el prólogo del catálogo es de Simón Alberto Consalvi. Se llama Zapata en Internet por ahora. Es cierto, y es un prólogo verdaderamente hermoso que yo le recomiendo a las personas que vayan a la exposición. Que nunca leen los prólogos. Y que adquieran el catálogo. ¿El catálogo se adquiere o se regala? Yo soy partidario de que se venda. Los cuadros? Yo soy partidario de que se venda el catálogo. Bueno, compren el catálogo y lean la presentación de Simón Alberto Consalvi. Lo digo no con la intención de que se empapen allí leyéndolo de los elogios que él pueda adjudicarme a mí, sino por lo que dice de Internet, porque lo que él dice de Internet es realmente lo más importante de esa presentación. Ah, lo tienes ahí ahorita enfrente. Yo quería justamente leerle, porque siempre se dice que el que pega primero pega dos veces. Pero el que pega con la palabra, en este caso además con los dibujos de Zapata, es increíble. Dice Simón Alberto, en una caricatura que anda por el espacio cibernético, un personaje de Pedro León Zapata, de lengua muy larga como es natural, exclama con ironía, a mí la autopista de la información se me hace angosta. Y esa me pareció tan excepcional
Yo no me acordaba. Bueno, porque eso sí, Internet será lo que sea, pero el chisme es mucho más que Internet. El chisme sigue en primer lugar. El chisme es más Claro, naturalmente. Internet conquistó nada más el universo, pero el chisme va más allá. Dice, hay tanta gente en ese espacio ilimitado que esa autopista puede resultar verdaderamente angosta, pero a gusto. No hay límites, de modo que la angostura no es enigma, sino una toma de posesión, como quien dice, como dijo, por supuesto, Zapata, como lo sabe decir, este lugar es mío y aquí me siento como en mi casa, no me importa que sea estrecho. Zapata ha traspuesto los límites y modestamente hace mucho tiempo, yo lo sé, desde hace mucho tiempo lo admiro, que ha traspasado los límites realmente de lo mejor que uno puede tener en Venezuela. Si tener a Zapata en Venezuela es una de las cosas que le da un poco de oxígeno a uno. Me da mucha pena decir esas cosas delante de ti. Ya me da mucha pena que la llegue y me quede callado, pero no sé qué hacer, yo no sé qué decir, y yo no puedo ni siquiera darte las gracias. No, por Dios, no. Se trata de algo que yo sé que así es, pero es así. Y que me parece magnífico que así haya sido, porque por más que uno se la eche de que no necesita estímulos y que uno está por encima de cualquier estímulo y que uno trabaja por su propio placer y nada más, por más que sea, yo creo que esos reconocimientos y esos estímulos lo ayudan a uno en su trabajo. Si yo no hubiera tenido ese apoyo, si yo no hubiera tenido esa colaboración, que significa que se piense así de mi trabajo, nada más eso, únicamente si hubiera sido nada más eso, seguramente hubiera trabajado menos de lo que he trabajado y posiblemente lo hubiera hecho peor. Bueno, peor, como diría la gente, es imposible, mejor siempre. Pero la verdad es que creo que es mucho más fácil a la gente para mí decir cosas duras, pero dice, en estos momentos de no oxigenación de Venezuela, la conversación que materialmente no es al mes, hacemos Pedro León Zapata, Mara Cavalati y yo con unos magníficos espaguetis me oxigenan, me hacen dar fe en Venezuela, que es lo que le sucede a toda Venezuela con Zapata. Pero antes de ir a comerciales que me mandaron, esto ha tenido mucho éxito, este dibujo, y va a tenerlo mucho, porque es tan suave dentro de la obra de Zapata, una orquídea, pero aquí tiene lo que llaman el famoso mouse, el ratón. ¿Cómo es eso, Zapata? Sí, yo también a ese le puse un nombre. Es difícil, la cosa folclórica, la cosa nacionalista, es muy difícil meterla en un museo tan internacionalista como es el de arte contemporáneo Sofía Inver, ¿no? Y entonces uno no le puede poner a un cuadro así, por más ordinario que uno sea, uno no le puede poner Urpia Dolores, por ejemplo, porque eso sería espantoso, ¿no? Entonces yo lo único que le puse fue flor nacional. Fue lo más a que llegué, no me atreví a ir más allá, pero es verdad que la orquídea es la flor nacional en Venezuela. Y por muy estilizado que tenga uno el gusto, la orquídea sigue siendo una flor realmente bellísima. Yo creo que hay una asimetría en la orquídea que es lo que hace que la gente se apasione tanto por ella. La verdad, y siempre seguimos con eso de tratar de decir la verdad, yo tengo pasión telefónica y algo más, yo creo que tengo enfermedad telefónica, yo lo uso y tengo uno y tengo otro y cuando veo que alguien tiene un modelo nuevo lo voy corriendo y lo busco. Pero la CanTV también tiene pasión de hacer cosas nuevas. Primero la pasión de servir a la gente con los teléfonos públicos. Hay muchos más teléfonos públicos que es el teléfono de los que no tienen teléfono, los que les urge el teléfono. Y ha habido un estudio en el cual podemos estar contentos los venezolanos. Los hemos dañado menos de lo que solemos dañar las cosas que no son útiles. Así que, y además gracias a la CanTV vamos a tener esa exposición increíble. Y a mí me da mucho miedo porque no sé lo que está pasando. Es como si yo estuviera yo misma aterrada. Yo no sé lo que va a pasar. Pero yo te voy a decir una cosa, aunque interrumpa lo que estabas diciendo. Es lo mismo. Ya está, ya está bien. Ya está, basta, bueno, ¿no? Es que sigamos con la cuña de mi exposición y de tu museo. No, tu exposición, porque el museo siempre ha sido tuyo. Pero yo quiero, exactamente a eso me voy a referir, yo quiero que quede constancia pública aquí, que esta exposición que se va a llevar a cabo en julio en el Museo de Arte Contemporáneo 30 de julio, 30 de julio, en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, es una exposición de la CanTV, solicitada por la CanTV, patrocinada por la CanTV,
aunque haya cosas mías, no es una exposición mía. O sea que yo en agosto podría exponer perfectamente en el Museo Sofía Inberg sin que eso signifique que, cónchale, pero ese hombre expone todos los meses, ¿no? Ahora No, tú no soy pones yo. todas las semanas. La próxima vez ya sí expondré yo, pero en este momento... Pero, no, pero si a mí me contaron que va a haber... Eso lo anotas a la CanTV. No, que va a haber una especie de cantidad de monitores y va a haber conferencias, por ejemplo, Simón Alberto va a hablar con Mérida y con... Es decir, porque ellos van a, claro, es la primera vez. Ellos van a transmitir todo eso mundialmente, todo lo que ahí ocurra. Yo creo que es una exposición que única, va a divertir enormemente a la gente, que es lo que yo creo que fundamentalmente se debe proponer uno. Cuando uno esté en la televisión, divertir a la gente. Divertir tiene un significado muy amplio. No se trata de que la gente lo toma como peyorativo, es muy, altamente, que la gente social. no sienta el impulso de cambiar de canal. Quitarle ese deseo a la gente de cambiar de canal, que es tan sabroso cuando uno tiene el aparato en la mano, y apaga, y pone otro, y pone otro. No, y que uno se quede pegado. Cuando te tengo a ti no sucede que eso. uno se quede pegado ahí porque se está divirtiendo. Esta exposición que va a haber en el Museo Sofía Inberg es una exposición que va a divertir a la gente, porque va a haber todos esos monitores, va a haber todo un aparataje, va a haber la posibilidad de que la gente manipule. Todo el mundo manipule, el público también. Eso sí es una mala palabra, la manipulación, quítala de ahí. Entonces, ¿cómo lo debe llamar? Bueno, manejar, que es lo o intervenga. Bueno, como que peor todavía. Son penetrables, pero son penetrables no para pasar al otro lado, sino penetrables para ir al infinito, que va a haber en el museo con motivo de esta exposición de Internet. El público va a poder lanzarse al infinito a través del aparataje que va a haber ahí, y va a haber toda una serie de actividades junto con la exposición, mientras esta esté abierta, que yo creo que van a despertar gran entusiasmo en la concurrencia, que va a ser con toda seguridad cada vez mayor. No por el trabajo mío, no por los dibujos míos, sino por todo lo que va a haber ahí. Ahí va a haber, esa va a ser una exposición auténticamente entretenida. Mira, quiero decir tres cosas. Primero, que en los 25 años que va a cumplir el contemporáneo, tu exposición junto con la de Moore fue la que atrajo más gente, que fueron como 200 y pico mil personas, que es muy bueno aún para una gran ciudad, de una población que aunque la nuestra es mayor de lo que debe ser. Dos, que cuando se hizo todo el museo para Zapata, se hizo por primera vez arte conceptual sin estarlo cacareando, con todo lo que tú formaste allí, sobre todo la cuestión de las vivencias, de los ranchos, de todo, y eso fue extraordinario. Y una vez más, y no es una flor para nosotros, sino un deber, nosotros hemos sido pioneros en todo lo que no se debe hacer y que después todo el mundo lo hace. Fuimos pioneros con lo tuyo, que todo el mundo lo esperaba así. Fuimos pioneros que la gran crítica, Marta Traba me iba matando por el video, porque decía que era una cosa de la CIA. Imagínate, que era una cosa de invasión americana. Fuimos pioneros de hacer trabajo con los ciegos, y esta es la primera exposición que se hace en este sentido también, que va a divertir y enseñar. Vamos un poco con los dibujos. Eso de oír, tú decías algo del chisme. Bueno, sí. Es malo prestar su oído al chisme, ¿no? Hay chisme y hay también una intención amorosa, ¿no?, en lo que estoy diciendo, porque hay una alegría que no es esa cosa malévola, que generalmente ese rictus malévolo que tendrían esos labios si lo que estuvieran regando fueran chismes. A lo mejor son cosas más amables las que dicen, eso depende del espectador, lo que quiere entender. Es que yo no muestro son porque creo que no darán mucho, voy pasándolo. Este, por ejemplo, no, ese no se ve muy bien, pero hay otro, el que pasaste ahora. ¿Tú crees que se ve bien? No sé, este es curioso, para mí es curioso, porque este cuadro es muy así, muy realmente nebuloso, ¿no? Entonces, de la pantalla sale toda esa serie de formas, todas ellas abstractas, que se internan y se pierden en el espacio, y yo le puse, sin embargo, un nombre muy local, un nombre muy, si se quiere, venezolano, porque es algo muy galleguiano. Este cuadro se llama Más allá de más nunca. Pero es muy cibernético. Es cibernético, pero eso está en Doña Bárbara. Más allá del meta, más allá de más nunca, dice Rómulo Gallegos. Y a mí me pareció que era tan internet, eso que decía Gallegos,
que le puse el nombre de la frase de Gallegos al cuadro. Como vamos mostrando a la vez las obras y hablando un poco, ya la gente está diciendo que los buenos pintores no pueden trabajar con cosas como el Internet. Por ejemplo, los escritores, dicen muchos, eso el Internet nos impide escribir. Los lectores dicen que no pueden leer por el Internet. ¿Tú crees que vas a dejar o pintar de otra manera porque hiciste o vas a hacer muchas experiencias para el Internet? Sí, yo no creo, bueno, en primer lugar yo creo que muchos de los poetas y muchos de los escritores y de los literatos que reaccionan contra Internet están absolutamente en el error, porque el libro, tal como se concibe el libro, no puede desaparecer. Yo una vez leí en una entrevista que le hicieron a Manuel Quintana Castillo, para que tú veas que yo también le paso cuñas a la competencia, una frase que no se me olvida, que a mí me parece magnífica, porque el periodista le preguntaba a Quintana Castillo por qué él trabajaba ahora con acrílico, por qué él no trabajaba con óleo, y entonces él dio unas cuantas explicaciones, pero luego dijo: lo malo del acrílico respecto al óleo es que el acrílico no huele, y uno que ha vivido toda su vida con el olor de la trementina, con el olor del aceite de linaza, con el olor de las pinturas y de las superficies que uno prepara para trabajar encima, todos esos olores forman parte del placer de pintar. Quitarle el olor a la pintura, tal como entendí yo que lo planteaba Quintana Castillo en esa respuesta, es como quitarle el olor a la comida. Era como decía Julio Camba, que dice: le van a quitar el olor a la cebolla. Pero ¿cómo le van a quitar el olor a la cebolla si la cebolla se huele? ¿Cómo que si se huele? ¿Cómo le van a quitar el olor al coñac si el coñac no se bebe, se huele? Los buenos puros, porque él era un fumador de habanos, se huelen, no se le puede quitar el olor. Entonces, bueno, pero la buena pintura sí se huele. Y los libros también huelen, y en estos días alguien citaba, creo que era una frase de Borges, si me acuerdo digo el nombre de quien lo citaba, según la cual olía los libros. Los libros tienen un olor, tienen un tacto, uno manosea los libros que le gustan. Por eso los libros se encuadernan precisamente, porque un libro es un objeto de arte hermosísimo que auténticamente emociona. No, yo creo que jamás, tenerlo en las manos. jamás. El libro no se va a acabar nunca. El otro día yo estaba viendo una persona inteligente que lee muy bien, pero sin embargo tenía un nuevo método para leer aún más rápido. Y dije, pero qué horror, si lo bueno es que uno tuviera tiempo para los libros, leer lo más lentamente posible, aunque uno lea muy rápidamente porque tiene costumbre, pero saborearlo como uno saborea un plato, como uno saborea... Eso que tú dices lo aprendí yo escuchándole una conferencia en una oportunidad al gran poeta Carlos Pellicer. Y sí, Carlos Pellicer decía mexicano. Cada palabra de tal manera que uno sentía que él estaba gozando las palabras una a una, no eran las frases, no era el sentido de todo lo que estaba diciendo, nada más lo que él gozaba, sino que cada palabra era como un caramelo que él se ponía en la boca y el conjunto de esos caramelos producía un efecto distinto. Que no es siempre contigo el caso, porque lo que dicen muchas veces tus personajes en tu caricatura diaria, porque eres un trabajador diario de El Nacional, no son precisamente caramelos, pero tú que tienes, en este caso el binomio y el derecho de la palabra junto con la línea y el dibujo, cuando lo estás haciendo, en el momento que lo estás haciendo, ¿qué disfrutas más? ¿O empiezas con la palabra y terminas con la línea? ¿O te sale un dibujo y necesitas que ella necesita completarse con la palabra? De los dos modos. En este trabajo de la CanTV, que ahora es del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, en ese trabajo yo estaba un poco, diríamos casi como que excesivamente sometido. Yo tenía un solo formato vertical y en cierta medida, por el tamaño en que eso sale dentro de la pantalla, porque se reduce a un tamaño bastante pequeño, yo no podía decir ciertas cosas, escribir ciertas cosas, hacer ciertas pequeñas formas que te hacen falta, que ¿no? se iban a perder. No, a lo mejor
no me hicieron falta, pero al saber que no podía, sí comenzaron a hacerme falta. Como a uno le hace falta la libertad de expresión, aunque uno no tenga nada que decir. El hecho de que uno no tenga nada que decir no quiere decir que le quiten a uno el derecho de decirlo cuando se le ocurra, porque esa posibilidad de que a mí se me ocurra alguna vez una cosa genial que valga la pena decirla, que me la quiten, ¿por qué? Yo hasta que me muera tengo chance de decir, aunque sean mis últimas palabras, luz más luz, por ejemplo. Oye, y figúrate, originalísimo. Sobre todo, de verdad que esto es tan original, ¿verdad? Originalísimo. Pero yo tengo que decir algo, aunque sea en ese último momento, vengo y lo digo. Entonces, esto es un poco limitado. Y la idea ya la tenía dada. La idea era siempre Internet. Pero en el trabajo diario del periódico, parto a veces de la palabra hacia el dibujo, a veces del dibujo hacia la palabra, a veces la palabra no necesita dibujo y yo no le pongo dibujo porque nadie me está obligando a mí a que yo haga dibujo, porque eso no se llama caricatura siquiera, sino zapatazo. Esa es una cosa acerca de lo cual el único que sabe soy yo, porque el único que sabe de zapatazos es su autor, y el zapatazo es como a mí me dé la gana. Y si lleva dibujo, lleva dibujo, y si no lleva dibujo, no lleva dibujo, porque lo determino yo. Pero lo que pasa es que todos estamos obligados a leerlo, porque es lo primero que uno abre que me da mucha rabia, porque yo te buscaba, todavía te sigo buscando en la página 4, estás ahora en la página 6. No, en la página 6 según cuando hay aviso. Bueno, cuando hay aviso, pero eso es la gran suerte de los periódicos, que hay avisos, ¿no? Naturalmente. Ahora, cada uno tiene su preferido. Y en este caso, a mí me gusta muchísimo este. Me parece que tiene una fuerza increíble. Ponlo más vertical para... Ajá. Porque ya estás mandando, sí, ¿no? tiene un amarillo, ¿no? Porque es que... Aquí para arriba, lo muevo para acá, ¿no? Aquí en la reproducción la mano sale bastante amarilla, que es más bien bastante marrón allá en el original, y la arroba, en cambio, es muy color de oro, no es muy dorada. Y la impresión es como si lo que tuviera esa mano fuera, en lugar de un signo como el que tiene, como si fuera una moneda de oro, como si fuera bueno, una moneda eso es lo que está haciendo con eso. Es decir, Bill Gates, que es el gran genio que empieza con toda esta zaperoco, como decía el Miguel Otero de Cezanne, que empezó con todo ese zaperoco de la pintura moderna. Él en una entrevista dice, imagínate, iba a ser tan pretenciosa que era me lo dice en una entrevista, que él no sabe qué hacer con el dinero, que el internet y los computadores y lo que él le pasa por la cabeza que no hace sino producir esa o esa aroma, es tanto dinero, pero él sí sabe, porque él está pagándole una cantidad de investigadores y de gente nueva que están en todos los espacios investigando, pero cosas maravillosas para el hombre. ¿Serán maravillosas o no? Allí los que se ocupan de la ética y de la sociología. Sí, pero en realidad las personas que se ganan el dinero con su trabajo, que se lo han ganado con su trabajo, como es el caso de él. Con mucho trabajo y mucho talento. Muchísimo, y mucho talento. Son personas que en ningún momento saben nada que hacer con el dinero y no les importa porque nunca les importó el dinero. Los grandes pintores son multimillonarios y sin embargo el gran placer de los grandes pintores es estar encerrados en su cuarto haciendo un cuadro que no vale nada eso con $5 uno resuelve todo. Y ellos son multimillonarios y el placer de pintar un cuadro, Bacon por ejemplo, el placer de pintar un cuadro, el cuadro que tiene el Museo Sofía Inver de Bacon por ejemplo, ese placer que tuvo Bacon al pintar ese cuadro, del cual a nosotros los espectadores nos llega un poquito de ese placer y con eso tenemos, y es suficiente. El gran placer que él tuvo al hacer ese cuadro era un placer baratísimo, para el cual no hacía falta tener dinero, y cuando él lo hizo ya era millonario. Y te diré una cosa, que vivía de una manera extraordinariamente para la gente que no entiende esa manera libre y millonaria que él tenía de ver, que pero caramba, tan millonario, porque yo coincidí con él en Londres, lo vi muchas veces, y vive tan pobremente, pero es que era su manera de ser millonario, de vivir como él quería, de pintar como él quería. Una persona que es un genio no vive pobremente nunca. Los únicos que viven pobremente son los brutos, aunque vivan en un castillo. La gente inteligente, la gente creadora, la gente con imaginación, la gente con posibilidades poéticas, la gente con capacidad para vivir en otros mundos mentalmente, nunca vive pobremente, así viva en las circunstancias físicas más lamentables. Y luego no cambian, así siguen viviendo siempre. Picasso, toda su vida, la última etapa de su vida la pasó en calzoncillos.
Ni siquiera parece que tuviera para comprarse ropa. Bueno, pero la verdad que eso que tú dices es cierto. Solo muy pocos pintores o escritores millonarios, en el sentido que su obra ha producido mucho dinero, viven de esa manera, que la gente dice, cónchale, y vive así, con esa cantidad de plata. Y entonces, ¿por qué no regala los cuadros? ¿Por qué los vende tan caros? Esa es la pregunta que se hace. Porque uno va a comprar, no te estoy diciendo tú para que me digas, pero uno te compra el cuadro y te da dinero. Y tú das un cuadro. Tú has regalado muchos cuadros, pero tus cuadros tienen un valor. Y la gente se interesa mucho en cómo invertir, así como se Pero es que lo que pasa, que le respondería uno a esos clientes potenciales, aún clientes míos incluso, de pintura mía, que encuentran que los cuadros son caros, uno les preguntaría a ellos, si ellos hubieran pintado ese cuadro, ¿en qué precio lo venderían? Es decir, si Rockefeller, que creó el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nada menos que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es uno de los regalos más extraordinarios que alguien le haya hecho en toda su historia a la humanidad. Rockefeller, si él hubiera pintado un cuadro, como los cuadros, hubiera pintado, por ejemplo, Las Señoritas de Aviñón, que es una de las obras maestras de su museo. Del siglo. Del siglo. Si él hubiera pintado Las Señoritas de Aviñón, ¿en qué precio lo hubiera vendido? Seguro que no lo hubiera vendido nunca, porque una genialidad tan grande, uno no se puede desprender de ella. En el momento que él pintó los de modelo Las Señoritas de Aviñón, si lo hace cuando lo pintó su autor. Sí, su autor. Nadie hubiera pagado nada. Pero él enrolló la tela y la guardó. Él no la botó. Él no la botó. Porque él sabía lo que había hecho y lo que le representaba a él. Lo que le representaba a él espiritualmente, lo que se había sacado él de adentro, lo que había puesto él de sí mismo en aquello, y entonces enrolló su tela y la guardó. Y ahí... No, tal vez muchas veces ni la guardan. Es decir, no me gustan las comparaciones, pero yo he ido a tu estudio. Dice, ¿cómo no? Pero mira, esta tela... Yo la veo, yo llego a tu casa y veo una tela y voy a mi espaguetada del mes siguiente. Sí. Zapata, y aquel cuadro que tú tenías en la pared allí, junto con el gato aquel de mar. No, es que yo le pinté otro encima. Bueno, pero es que hay otra cosa, es que no eran Las Señoritas de Aviñón, en primer lugar, con toda seguridad no era. Cánsame, no era. Y cuando yo digo guardó el cuadro, lo que quiero decir es que el artista agarró y tiró el cuadro por ahí. Claro, Él lo tiró por ahí, pero ahí está guardado. Sí. En la casa del pero pintor, el que tú pintas encima no está guardado. A veces en mi retina sí, porque yo lo recuerdo y te digo, mira, pero si eso tenía aquello que era... Sí, es verdad, fíjate tú que yo te he reclamado eso. Me pasa una cosa, puesto que estamos aquí en confesión, me pasa una cosa con los trabajos que hago, ¿no? Yo a veces hago, hoy me pasó, yo tenía como decir, este dibujo y este dibujo, ¿no? Estos dos dibujos. Entonces, este dibujo lo terminé y lo terminé fríamente. Es un ejemplo que estoy poniendo, no me refiero a él en particular. Y lo puse ahí. Y lo guardé. Y lo tapé. Lo tapé para que se pusiera lisito porque era un dibujo en acuarela. Y entonces después trabajé este otro dibujo, trabajé durante todo un día y fui a guardarlo encima del otro. Cuando levanté el peso que tenía encima, que lo vi, dije, caramba, qué bonito me quedó el dibujo que hice ayer. Es decir, ayer no me di cuenta de lo que había hecho, porque ya estaba pensando en que iba a ser este. Y no me di cuenta. Ahora que me había casi olvidado de él y que lo veo de nuevo, lo veo como un desconocido. Y a ese desconocido le encuentro esas cosas magníficas que le encuentran las mujeres casadas a los desconocidos y los hombres casados a las desconocidas. Que viene y dice, bueno, de eso habla un poco. ¿Qué te ha dado esa mujer? Como dice la canción ranchera. Simón Alberto habla de esas cosas. Él se la pasa hablando de eso. De eso. Sí, entra en el internet de las mujeres. Claro. Es una cosa seria. Este es muy bello también. Bueno, quisiera mostrarlos todos antes de que termine el programa, que ojalá no terminara, pero no es infinito como el internet. Ese es como un monumento, es como una estatua, lo que pasa es que en la parte de abajo, en la mano no deja verla, en la parte de abajo hay el pedestal, digamos, y se ve la ciudad en medio de la cual está esa gran interrogación con un teléfono. Se supone que ese teléfono contesta lo que uno le quiera preguntar. Los teléfonos dan la hora, por ejemplo.
Y ahora hay números Ahora, de espérate, teléfono. ahora que me recuerdas que tengo que decir que el reloj que yo uso es un Omega Constellation. Y lo digo brevísimamente porque con eso digo mucho, como cuando la gente que sabe mucho dice poco, ¿no? Me parece muy Pero bien. bueno. Entonces, esto es el teléfono que lo contesta todo. Y este señor con una flecha, A ese le puse algo así como, él fue. Porque estás acusando. en sí, porque eso, para una parte de la página no están ajustados los dibujos a lo que la página dice, pero en este caso sí, porque es como una especie de página busca persona. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Él es. Por eso tiene la flecha esa que tanto usan en las fotografías y de la que tanto se abusó en la pintura de cierta época, ponerle flechitas a los cuadros. Y esta luna y a los romántica, personajes. Es un mundo que comparten entre las dos personas, es decir, cuando me refiero a esas dos personas, son dos personas como si dijéramos estas otras dos, que son dos personas, evidentemente por la serpiente sobre todo, Adán y Eva. Es decir, esas dos personas que tienes tú en tus manos equivalen a lo que equivale Adán y Eva, es decir, toda la humanidad con un mundo común de toda la humanidad. El mundo, como decía Neruda, el mundo que nos pertenece. Con Internet, el mundo nos pertenece. Aunque sea ancho y ajeno. y ajeno, como diría Ciro Alegría. Como diría Mira Ciro qué Alegría. cultos somos, ¿ah? Para que tú veas que la alegría se posesiona de nosotros. Esta va a ser nuestra, digo yo, tarjeta de invitación. Así, esa es la sí, tarjeta de invitación. sí, esa es la tarjeta de invitación. Se llama Eso Verona, se llama Verona. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo estuve en Verona, vi el balcón de Julieta y yo soy turista. Yo creo todo lo que me dicen. Si a mí me dicen ese es el balcón de Julieta, yo lo creo, porque para eso viajé, para eso pagué el pasaje, para eso pago el hotel, para eso hago mi gasto y para eso estoy ahí, para ver el balcón de Verona. Hay que ver lo que es ir a Verona y ver un balcón que le dicen a uno que es el de Julieta y uno venga y diga eso es mentira. Tiene que ser verdad, todo lo que uno ve por allá es verdad. A ese balcón, al pie de ese balcón, llegaba Romeo, hablaba con Julieta y ascendía al balcón por una escalera de cuerda y en este caso está ascendiendo al balcón que viene a ser una pantalla de internet dentro de la cual está Julieta en ese mundo virtual que internet nos proporciona. Que no virtuoso, porque si fuera virtuoso él no subiría. Pero a propósito de virtuoso o no, vamos a eso que llama ahora lo social. ¿No crees tú que el Internet hace una división aún más grande? Yo creo que una vez te lo pregunté en tu casa o públicamente. Aún más la brecha entre pobres y ricos, que no solamente no comunica, sino descomunica. Porque si ya mucha gente todavía no tiene teléfono, ¿cuánta gente no puede navegar porque el Internet hasta ahora es muy costoso? ¿No crees que esa brecha que uno está diciendo todo el tiempo que está uniendo a la gente y que vamos volando por el espacio y todos sabemos eso, crea una brecha mucho más grande? No, eso no es culpa del Internet, también la aviación es una maravilla, también la aviación, también existe el jet set. Sí. Cuando dicen jet set, ya uno sabe que uno no está ahí. Es decir, ya no se trata de pobres de solemnidad, sino uno que no está ahí, pues. Que no se cree tan pobre. Yo no corro en ese lote, no porque yo no quiera, sino porque no tengo con qué figurar en el jet set. Y el jet set existe desde hace muchísimo tiempo. Y hace maravillas como hacer Concorde en 3 horas París, Nueva York. Por eso, pero que es poco el Internet. Tomar un Concorde vale lo que vale un aparato de Internet, que te da Internet para toda la vida, mientras que no te da el te da Concorde una te da vida 3 entera horas. porque te da a conocer París y Nueva York y los museos de eso. Claro, naturalmente, pero eso nunca ha sido... Por cierto, ojalá que France por esa cuña nos diera aunque sea un ticket para los dos para ir para ir a ver esa cosa tan esas mala bienales que hay, esas cosas que hacen, sí. Pero yo creo que no aleja más. Claro, lo ideal sería que todo el mundo tuviera Internet, como también lo ideal sería que todo el mundo pudiera ir a Verona a ver el balcón de Julieta. Lo ideal sería
Pero fíjate tú, qué curioso, cuando empezó el programa, tú te referías al niño Dios y decías que sería por influencia del niño Dios. Y yo no pude dejar de voltear a verlo, primero porque es una obra muy bella, es muy hermoso. Lo que es el bendito niño. Y luego porque ya sea intención del autor, o ya sea coincidencia, o ya sea traición del subconsciente, pero abajo dice, yo reinaré, y abre los brazos en posición de crucificado el niño Dios, 30 así? Años antes de que se lo hiciéramos. Entonces resulta que uno dice, caramba, yo reinaré, y tampoco pudo reinar, porque hasta el momento Jesucristo no reina en el mundo, porque si reinara en el mundo, este reino funcionaría por lo menos como Chacao. Pero resulta que no, que el mundo no funciona. Alusiones políticas. Sí, bueno, yo no estoy... Yo sé porque hoy es el día de las confesiones y yo un día le dije a Zapata, viendo ese desastre de cantidad de dibujos, y como yo soy absolutamente egoísta, yo los quisiera tener todos para el museo, o sea, para la gente de todas maneras. Claro. Pero me da mucha rabia y además quería que Zapata fuera solamente amigo mío y que solamente la persona que lo admirara fui yo. Y cuando me di cuenta que tengo que compartirlo con toda Venezuela no lo ha visto nadie. Y con toda Esos Latinoamérica, me da una rabia espantosa, Zapata. Esos Me da una están ahí rabia espantosa. Pero los va a ver Así todo el que mundo. te dejo el programa con decirte que te detesto para ser original. Ah, bueno, detesto magnífico. Que seas tan inteligente, que hagas tan buenos programas. Muy bien, eso que me traiga a la molesta. televisión para humillarme, para ofenderme, para Exacto. decir todo eso, pero le pasa la cuña en mi exposición, que es en tu museo. Bueno, el 30 de julio, 30 de julio. el 30 de julio, a las 7 de la noche, verán lo que yo estoy viendo hace mucho tiempo. Mi exposición no, la exposición de la CanTV. Mi exposición la voy a hacer después, ¿En dónde? donde me dé el chance. Así, si es así. Claro. Entonces que te den chance. No, pues, si es en el museo, mejor. Bueno. Claro. Bueno, gracias, sí, gracias. ¿Por qué no? Así se despide la gente. Las que la adornan. Adiós, arroba. Te hago el signo de la arroba y todo. Está bien. Es un signo mágico, la arroba es un signo mágico. La arroba y www, Sí, que también es otro signo mágico. Por cierto, de internet. ya tú te aprendiste lo que hay que escribir para obtener. No, pero como lo tengo muy a la vista ahí en la casa, porque hice muchos dibujos del letrero, donde está, lo tengo pegado ahí. ¿Qué dice? No lo sabes, de memoria no. No, pero no lo sé. No sé cuáles son las letras. Hasta el Pero lo va a próximo saber domingo. todo el mundo en muy poco tiempo.